no se ha hablado mucho de esto, pero el mes de julio es absolutamente clave en el devenir de la temporada 2023 de Fórmula 1. No va a cambiar la parrilla por completo, pero sí que pueden cambiar ciertas tendencias, y en una parrilla con la zona media tan mezclada como el equipo Aston Martin, Ferrari y Mercedes nos están proporcionando, pues pequeños cambios pueden dar resultados muy diferentes. ¿Y por qué digo que el mes de julio es un mes clave en el desarrollo de cómo va a ir la temporada 2023 de Fórmula 1? Porque el 25 de junio se pone todo a cero. Os pongo un poquito de contexto. Ya sabéis que este año, en esta temporada, tenemos unas restricciones desde hace unos años, pero esta temporada se está haciendo un poquito más fuerte. Tenemos unas restricciones en cuanto a el desarrollo aerodinámico que pueden tener los equipos. Restricciones que no vamos a hacer una matemática súper compleja porque es un pelín difícil de entenderlo, pero básicamente hablan de cuántas horas puedes utilizar el túnel del viento, cuántas maquetas puedes utilizar dentro de ese túnel del viento y cuántas horas de soplado dentro del túnel del viento puedes tener. Esto es, por ejemplo, un gráfico que mostraba la televisión oficial de la Fórmula 1, F1 TV, al principio de esta temporada. Así es como estaban las cosas en enero, y aquí podéis ver pues que más o menos es el doble, casi lo que tiene el equipo Aston Martin respecto a lo que tiene Red Bull. Horas en el túnel del viento, 7.56 para el equipo Red Bull, 1.200 para el equipo Aston Martin. ¿Esto qué son? Buenas noticias para el equipo Aston Martin, porque quiere decir que puedes probar más tiempo, más maquetas y soplar más dentro del túnel del viento que el equipo Red Bull. Pero eso se pone todo a cero en el 25 de junio. Esa es la fecha clave. A partir del 25 de junio se hace un nuevo cálculo en base a cómo está el campeonato de constructores. Es decir, tal y como está la clasificación de constructores después del pasado Gran Premio de Canadá. Entonces, nosotros hemos empezado la temporada con el equipo Aston Martin como séptimo clasificado, con el equipo Aston Martin como uno de los que más test aerodinámicos tiene, y con el equipo Red Bull como primer clasificado. Así se calcularon los porcentajes y las horas de uso del túnel del viento y de desarrollo aerodinámico hasta el 25 de junio. Desde el 25 de junio, esta tabla la tenemos que borrar y tenemos que aplicar el orden de esta tabla, donde de repente seguimos teniendo a Red Bull en la primera posición, por lo que será el equipo que tenga menos horas de desarrollo. Tendremos al equipo Mercedes en la segunda plaza. Sigue todavía en una desventaja respecto a Aston Martin, pero cuidado, porque Aston Martin, en lugar de estar en la séptima posición con el beneficio de desarrollo que eso te da, de repente está en la tercera plaza. De hecho, Aston Martin está por delante del equipo Ferrari. ¿Qué significa eso? Que desde el 25 de junio en adelante, el equipo Ferrari va a poder probar más, va a poder desarrollar más, va a tener más libertad de test aerodinámico que el equipo Aston Martin y por consiguiente también que el equipo Mercedes y el equipo Red Bull. ¿Cuánto? De nuevo, son unas matemáticas muy complejas con unos baremos que no nos vamos a poner a calcular aquí ahora. ¿Cuánto puede afectar eso? Pues tendremos que verlo, porque también tenemos un cambio de carcasa de neumáticos esperado para Silverstone que puede hacer que cambie un poquito más el orden de la parrilla, pero tenemos el punto de inflexión. Hemos llegado al primer gran punto de inflexión. Por eso son muy buenas las noticias que tenemos desde Canadá, y si es verdad esto que ocurre con Amus, y que lo quería englobar todo en la misma sección porque hay que entender el contexto entero, son muy buenas las noticias de Amus porque significa que a la primera de cambio, la primera bala de las pocas que tiene Aston Martin por ese reseteo que hacemos al final de junio, funciona. Y eso son grandísimas noticias. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que de repente vamos a tener un cambio diferente, que ya no va a haber más mejoras hasta final de año? No. Porque lo que estamos hablando es un reseteo en las horas de pruebas aerodinámicas. Desde el 25 de junio, ¡pum! Cerramos túnel del viento, cerramos pruebas de CFD, de simulación aerodinámica por ordenador, y aplicamos los nuevos horarios. Entonces Aston Martin tiene X, ahora va a tener X menos tal por estar en esa tercera posición. Pero eso hasta el 25 de junio. Y eso en las piezas que se están desarrollando de cara a futuras mejoras, pero no en las piezas que ya se han desarrollado. En Fórmula 1 las cosas no pasan de un día para otro. De hecho, pueden ocurrir delays entre 3 semanas o 4 semanas desde que se prueba una pieza, se aprueba, se diseña, se construye y se ve en pista. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener... Perdón, uy, que me muero. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener ese delay de un mes aproximadamente desde este recálculo que se hace de cuántas horas de desarrollo y túnel del viento tiene la gente hasta que veamos las piezas en pista.
Entonces yo creo que esto va a ocurrir en el parón veraniego. ¿Por qué? Porque si Mercedes está hablando de mejoras para Silverstone y una antes del parón de verano, son mejoras que ya se han probado en el túnel del viento. Son mejoras que ahora mismo seguramente se estén fabricando dentro de Brackley. De la misma forma que el equipo Aston Martin va a meter, si sigue metiendo pequeñas mejoras antes del parón veraniego, serán cosas que ya están fuera del túnel del viento y que ya se están creando. Hay que ver qué es lo que ocurre de cara al año que viene, de cara al final de la temporada, septiembre, octubre, noviembre, y sobre todo, hay que ver qué ocurre de cara al año que viene. Por eso, el equipo Red Bull, tenemos ya la sección también subida en nuestro canal de YouTube, decía, estamos centrándonos en el coche de 2024. A ellos no les afecta tanto este recálculo, porque ellos saben que tenían un límite de horas de desarrollo y han tenido que jugar y van a tener que seguir jugando con ese mismo límite durante todo el año por el hecho de ser los primeros. Pero de repente el equipo Aston Martin ahora ya sí que tiene que tomar esa decisión de decir, ok, hemos empezado la temporada con ese beneficio que nos daba ser el séptimo equipo. Y eso te puede permitir estar desarrollando coche 2024 paralelamente mientras desarrollas el coche de 2023. A partir de ahora nos van a hacer cenar esto. Vamos a tener muchas menos horas de desarrollo. ¿Qué decisión tomamos? Pues quizá la decisión es, a partir del verano, a partir de que se introduzcan esas últimas mejoras que ya se han probado con todavía las horas de túnel del viento que tienen dentro, sea solamente el coche de 2024. Y eso nos lleve a ese lugar en el que pues se calma todo un poquito, no hay tantas mejoras, no hay esos súper grandes paquetes aerodinámicos como estamos viendo, son cosas más específicas, y eso significa que no digo que Aston Martin vaya a perder espacio, pero que de repente pues Ferrari se te puede acercar un poquito más, porque tiene un poquito más de horas para el túnel del viento y tiene un poquito más de horas de desarrollo. Luego las tienes que saber utilizar, ¿eh? Había gente que estaba diciendo en el chat pues unas cosas con mucho sentido, que es básicamente que el equipo Williams es el que tiene más, de hecho tiene bastantes más. Y sin embargo, pues ya habéis visto el fondo plano que ha sacado Williams, ¿no? Luego tienes que tener obviamente los recursos, tienes que tener la capacidad, tienes que tener el dinero también para poder ponerlo todo en práctica, pero lo importante y lo que quería que supierais es que dentro de todo el contexto del soufflé, dentro de todo el contexto de las mejoras, dentro de la buena noticia, y eso es lo más importante, es una grandísima noticia ver que han funcionado tan bien las actualizaciones del Aston Martin desde el Gran Premio de Canadá, tenemos que tener en cuenta que ahora el ritmo de mejoras va a ser diferente, que ahora lo que se meta será de una forma mucho más estratégica porque tenemos este reseteo a partir del 25 de junio. 25 de junio. Eso no quiere decir que no haya grandes paquetes en Silverstone porque, lo que decía, hay un delay, 3-4 semanas entre que sale del túnel del viento una pieza, se aprueba finalmente, luego se construye y luego se ve. Pero esperemos que a partir de la segunda mitad de la temporada las mejoras lleguen con cuentagotas, sean cosas de adaptación al circuito, sean cosas pequeñas, no un fondo plano completamente nuevo, no un alerón trasero completamente nuevo, no un pontón completamente nuevo. Eso es lo que se hace a principio de año, al menos en el caso de Aston Martin, porque es cuando tienes esas mayores horas. Y porque sobre todo, a ese final de temporada te estás fijando en 2024 para seguir cerrando la brecha con una Red Bull que, por otro lado, es la que menos horas de desarrollo tiene, y dice la lógica que, pese a todo, tercer equipo, Aston Martin, seguirá teniendo más horas de desarrollo contra Red Bull y, aunque no sea quizá a pasos tan agigantados, sí que va a poder seguir reduciendo la brecha contra Max Verstappen y Checo Pérez.